Estados de agregación de la materia. Un estado de agregación representa el movimiento, organización, interacción y el espacio que hay entre las moléculas de una sustancia. Las propiedades de los estados de agregación son explicados por la teoría cinético-molecular, que plantea que las partículas que conforman las sustancias se mueven de manera constante y aleatoria. El movimiento depende de la naturaleza de las sustancias, las fuerzas de cohesión, la presión y la temperatura. Las partículas en el estado sólido presentan poco movimiento, vibran pero no se desplazan, tienen forma definida, se dilatan, tienen un volumen constante y son incompresibles, tienen densidades relativamente altas, es decir que se difunden o se mezclan demasiado lento. Esta es una representación gráfica del estado sólido. Existen dos clases de sólidos. Los sólidos amorfos son partículas desordenadas, son frágiles, tienen puntos de fusión no definidos, se ablandan con el aumento de temperatura, por ejemplo el poliestireno, el vidrio y la cera. Y tenemos los sólidos cristalinos, que son partículas organizadas, forman redes cristalinas o geométricas y se clasifican de acuerdo con los enlaces y las formas de los cristales. Un ejemplo de este es el diamante. En el estado líquido las fuerzas de cohesión no son tan tensas, es decir que tienen mayor energía cinética y por lo tanto mayor distancia. Tienen forma variable, un volumen constante y definido, no comprimibles, pueden fluir, pueden ser viscosos, tienen capilaridad y tensión superficial. En el estado gaseoso las partículas son muy pequeñas y hay grandes distancias entre ellas, por lo tanto tienen bajas fuerzas de cohesión y alto movimiento. Adquieren la forma del recipiente, adquieren el volumen del recipiente, son compresibles, son muy fluidos y pueden expandirse y además pueden difundirse con gran facilidad. El estado plasma es un gas ionizado, se mueve a grandes velocidades y esta velocidad aumenta con la temperatura. Es un buen conductor eléctrico, tiene propiedades electromagnéticas y además de todo, fluye. Ejemplos naturales tenemos las auroras boreales, el sol, los rayos y los relámpagos, y artificiales los televisores de plasma y las lámparas de plasma. La calorimetría es la disciplina de la física encargada de medir el cambio de energía calórica en un sistema durante un proceso de enfriamiento, calentamiento, disolución o neutralización. Para que ocurra un cambio de estado es necesario hacer cambios en la temperatura, la presión o ambas. Cuando se produce un cambio de estado, se presenta un equilibrio entre los dos estados involucrados. La evaporación es el paso del líquido a vapor. Ocurre al aplicar calor y es un proceso endotérmico. La condensación es el proceso contrario a la vaporización o evaporación. Para que ocurra se libera calor y es un proceso exotérmico. La sublimación es el paso de sólido a vapor sin pasar por el líquido. Implica adición de calor y es un proceso endotérmico. La sublimación reversible es el paso de vapor a sólido sin pasar por el estado líquido. Implica liberación de calor y es un proceso exotérmico. La fusión es el paso de sólido a líquido. Es un proceso endotérmico. La solidificación es el paso de líquido a sólido que se produce de forma inversa a la fusión. Es un proceso exotérmico. A continuación, veremos algunas características importantes de los líquidos. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre éste existiera una membrana de tensión.
A este fenómeno se le conoce como tensión superficial, que es la tendencia de la superficie de un líquido a resistirse a la ruptura cuando se le somete a tensión o estrés. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura. La cohesión es la atracción que tienen las moléculas por otras de su mismo tipo. Por ejemplo, las moléculas de agua tienen fuerzas cohesivas fuertes gracias a su habilidad para formar puentes de hidrógeno entre ellas. Las fuerzas cohesivas son las responsables de la tensión superficial. La adhesión es la atracción de moléculas de un tipo por moléculas de otro tipo. Para el agua puede ser bastante fuerte, especialmente cuando las otras moléculas tienen cargas positivas o negativas. Las fuerzas de adhesión son las responsables de la capilaridad del agua. Es todo por este video. Recuerda tomar apuntes en tu cuaderno de química y participar en el foro activo de la plataforma Q10.